Buenas noches. A nosotros nos corresponde la carga granel. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Marianela Sandoval, Gaudí Domínguez y Maite Silva. Nosotros les vamos a hablar un poco sobre lo que es la carga granel por el puerto de Singapur, que es uno de los puertos más importantes y de los principales, un poco de los detalles acerca de lo que es transportar en vía marítima y algunas especificaciones acerca de la carga granel. Siguiente. La carga granel se define como toda aquella carga que se transporta en grandes cantidades sin empaquetar ni embalar, donde el propio transporte es el que ejerce como recipiente y cada bulto exige un transporte específico y un método de manipulación distinta. Bueno, no, pero en esa diapositiva vamos a presentar un video acerca de cómo se descarga y se descarga este tipo de productos para que se den una idea de lo que vamos a hablar durante la presentación. Vamos a proceder con el video. En primer momento se introducen los tractores para poder mover el grano y así aprovechar al máximo la bodega. Cuando está casi lleno, los operarios pueden ayudar mediante palas o escobas para aprovechar al máximo la capacidad. En la descarga también necesitaremos de un tractor que nos ayude a acumular la mercancía, para que así la grúa pueda coger mayores cantidades. Cuando queda poco granel, hay que tener cuidado con las paredes, para no romper la estructura del barco o alguna tubería. Para finalizar el proceso, esto sería la carga en el camión. Se deposita la mercancía en unos embudos que posteriormente un operario dejará caer encima de un camión que transportará el grano a algún almacén que haya requerido la mercancía. Un segundo para salir de acá, por favor. Granelero, pero más adelante vamos a hablar del tipo de contenedor que se puede utilizar también para esto. Ese video lo podemos presentar en la otra diapositiva. ¿A ustedes qué les pareció lo más interesante del video? A mí me llamó la atención ver cómo funciona, al menos en mi caso, no conocía cómo funcionaba la carga a granel, entonces ese fue uno de los aspectos, el ver cómo funciona el embudo, cómo se hace la carga, todo lo que tienen que tomar en cuenta, incluso el hecho de no dañar paredes o tuberías, eso me pareció muy interesante del video. A mí la forma en que descargan la mercancía, yo imaginaba como que agarraban y, o sea, y como que era un camión y listo, la tiraban, no que iba un tractor a recogerla y hacía todo ese procedimiento. De hecho, mucho bueno, se llaman cucharas, el gancho que entra, que son como que espátulas gigantes, que siempre me ha llamado la atención porque deben de ser gigantes. Sí, eso estuvo muy interesante del video, muy informativo también de cómo funciona. Bueno, continuamos. Ahora hablando ya más del puerto, que es uno de los más importantes, como mencionaba ahora Marianela al principio. Singapur en Asia es uno de los más importantes por su ubicación, por sus costos, porque es uno de los de mayores transportes. De hecho, en Asia la mayoría de transbordos son o en Busan, en Corea o en Singapur. Entonces ahí me pasas la diapositiva.
Ahora, algunos de los datos importantes del puerto es que recibe cerca de 300 barcos diarios, que obviamente es un volumen súper grande y es debido a la capacidad del puerto, que es bastante grande. Más adelante vamos a presentar una imagen de cómo son distribuidas las terminales, porque dentro de lo que estuvimos investigando nos dimos cuenta que en realidad se llama Puerto de Singapur o Puerto de Yurong, pero está compuesto por muchas terminales y a todas estas terminales conjuntas es que se le llama Puerto de Singapur. Ahora, otro dato interesante es que tiene la capacidad de descargar un barco en 40 minutos aproximadamente, que es súper rápido en comparación a los puertos de países no tan desarrollados como Singapur. La ubicación estratégica que mencionaban en los países de Asia, cada patio del puerto está especializado para algo, uno para granel, otro para carga peligrosa, otro para carga Brave Bull o Rorro. Bueno, y lo que mencionaba que está compuesto por varias terminales. Ahora vamos a presentar un video de cómo es el puerto de Singapur. Denme un segundito para presentar por acá. El perrito quería salir en el video. Lo siento, es el del vecino. El nivel de patio. Y súper rápido, ¿verdad? ¿Cómo se van viendo acá las máquinas? ¿Cómo van jalando todo? De hecho, la cantidad de grúas cada patio. Es impresionante la tecnología que manejan. Y bueno, es que para ellos es sumamente importante también, ¿verdad? Es mucho del comercio que ellos manejan y para ellos, y realmente mucha su economía depende de este puerto en realidad. De hecho, porque ellos han venido desarrollando, porque si ustedes ven Singapur, en el puerto es una cosa súper pequeñita y ellos a raíz, digamos, de toda esta cuestión logística es que han venido en crecimiento durante los años. Pero es impresionante. Y el tamaño también es impresionante, cómo funciona. Ese puerto es 24/7, ¿verdad? Sí. Sí, pero eso es la cantidad de carga que maneja de todo tipo. Que eso está más en las estadísticas que pusimos. Ok, listo ese video. Un segundo para salir de acá. Ahora, en la imagen que vamos a presentar en la diapositiva, se muestran los patios. Que todos están, digamos, en la misma costa, pero cada patio está, digamos, por separado y cada uno, digamos, tiene una especialización diferente. Pero al conjunto de patios de terminales se le llama Puerto de Singapur. Ahora, si quieres, pasas. Ahora hablando de este mismo puerto que les decía, de Singapur Yurong, este puerto tiene la terminal de cemento más grande que existe, aparte de los atracaderos, que tiene 32, y el calado que tiene, digamos, el calado es la profundidad del barco. Hay calados de 2.2 metros hasta 15.7, que es un montón para recibir de los vapores más grandes, ¿verdad? No como aquí en Costa Rica o en Panamá. Luego, lo que hablaba de la especialización que tiene cada uno de estos terminales para granel sólido, de los que más mueven, curiosamente, está el cemento y el azúcar. Luego hay otros tipos que me parece que es Maite la que los va a comentar al final, pero dentro de las estadísticas de lo que buscamos, lo que más se mueve está el cemento y el azúcar. Luego, el proceso de descarga y descargue, que están los 5 descargadores, que son estos del granel, los que poníamos. Y luego este puerto también, bueno, así como está el granel sólido, está el granel líquido, que también tiene este puerto para manejarlo, que se maneja por medio de unas tuberías que tienen ellos muy interesantes también. Déjenme haber puesto un video de eso. Y
el puerto que está especializado para el granel se llama Muelle Sembawang, no sé cómo se diga eso, que está compuesto por 4 atracaderos. Ahí si quieres pasas. Ahora aquí se habla, bueno, de la imagen que presentábamos antes, que estaba como en azulito, aquí mencionamos y ponemos la especialización de cada una de esas terminales. La primer terminal que salía está con, bueno, vean la cantidad de muelles, chiquillas, y de grúas que tiene cada una de las terminales, o sea, es increíble. Y la terminal, inclusive hay una terminal, lo que les mencionaba, una terminal que es exclusiva para manejar automóviles. Yo imagino que esto debe ser por esto mismo de que el puerto es uno de los de transbordo que más se usa, entonces fijo, verá, tanta la cantidad de carga que manejaban de eso que tuvieron que hacerlo, porque no todos los países tienen este tipo de terminales. Eso me pareció. Ahí si gustas la pasas. Ahora Maite les va a hablar acerca de las estadísticas. Vamos con las estadísticas, que en realidad, bueno, basado en todo lo que hemos venido conversando, y en realidad en lo que Gaudí nos explicaba, de cierta forma los números sorprenden, pero al mismo tiempo no, tomando en cuenta el tamaño que tiene este puerto, ¿verdad? Entonces, es considerable el tamaño, la economía, cómo es que esto funciona para ellos también y que en realidad es un gran ejemplo para los distintos países y regiones que hacen uso también de carga marítima, porque al final ellos han invertido mucho en su tecnología para poder llegar al nivel que tienen. Bueno, entre las estadísticas que les vamos a presentar, pueden ver, por ejemplo, que en el 2015, que es una de las estadísticas que encontramos, este puerto movilizó 575.8 millones de toneladas, lo cual es algo sumamente increíble. E incluso, bueno, acá bajó un poquito en comparación al 2014, ¿verdad? Que fue uno de los años que tuvo muchísimo más, pero eso no deja de ser un número considerable. Adicional a eso, la carga más movilizada en este periodo, eh, tenemos lo que fue contenedorizada, la palabra cuesta un poco, que fueron 331.7 millones de toneladas, lo que significa un 57.6% del total. En realidad es un número muy alto, ¿verdad? Más de la mitad. Luego la parte de graneles líquidos con 195.8 millones de toneladas. Y entre carga convencional y otra carga granel, bueno, tenemos 30.1 millones de toneladas y 18.1 millones de toneladas. Entonces, sí, son números bastante significativos. Son números que, por ejemplo, si los comparamos con Costa Rica, ¿verdad? Que es lo que tenemos a nivel local, ¿verdad? En realidad es una comparación bastante donde salimos perdiendo. Porque sí, sí, porque Ahora, tenemos... Ujú. eso fue hace 6 años, quién sabe en cuánto crecimiento ha tenido en todos estos años, porque curiosamente las últimas estadísticas actualizadas que encontramos dentro de la investigación son del 2015. Sí, sí, ya 6 años después definitivamente le han puesto incluso, le han implementado más tecnología y definitivamente un movimiento que probablemente sea muchísimo más alto que esto. Y ahora con todo el tema, ¿verdad? Incluso de la pandemia, puede Exacto. que se haya mantenido. Estuvo en la movilización de carga. Sí, definitivamente son líderes en cuestión de marítimo y de manejo de granel. La siguiente estadística que tenemos son los buques que llegaron al puerto y este número es sorprendente. Se registró un total de 132.922 barcos. Aquí en la gráfica pueden ver qué tipo de barcos fueron, o si fueron buques, si fueron barcazas, si fueron remolcadores, qué tipo de buques también llegaron, y en realidad es un porcentaje bastante alto para todos, incluso, bueno, el más bajito es pasajeros, pero al final estamos hablando de que es algo de carga, ¿verdad? Entonces es de esperar. Pero en realidad los porcentajes están bastante altos, por ejemplo, este de acá, 28.9%, que como se explica acá, estos ferries significan 38.479. Entonces, tener la capacidad para manejar 38.479 solamente de ferries es una capacidad gigantesca. Pero entonces eso es
súper importante hacer esa mención. Y los buques cargueros a granel no se queda atrás, ¿verdad? Son 16.560. Y Y como de, vimos en el video, se te perdió un toque el audio, Gaudí, por aquello. no, que representa también uno de los más importantes, el carguero, ¿no? O sea, es un número importante. Sí, Sí, y tal vez se ve así como en porcentaje, pero también es importante que parte de esos buques, ¿verdad? Y esa mercancía mueve mucho a la economía en este sector. Ujú. bastante, en realidad bastante. La cantidad de trabajo también, ¿verdad? Que va a generar para poder hacer todo este movimiento. E incluso también eh, todo el trabajo que conlleva el hecho de estar muy bien acomodados o regulados en temas de tiempos, en temas de espacio, es la coordinación que tiene que existir, ¿verdad? Porque, bueno, como veíamos en el video, todo el tema en sí de un envío a granel o de un buque a granel, eh, en realidad no es tan fácil, ¿verdad? Con solo el embudo, el tamaño que tiene esa máquina. Sí, y los KPIs, y además, bueno, no puedo hablar acerca del proceso en Singapur en sí, porque con tal no encontré nada, pero por lo menos en Costa Rica, cada vez que llega un embarque a granel, la mayoría tiene algún tipo de nota técnica. Por ejemplo, si viene arroz, ya sabemos que va a llevar el Ministerio de Salud, y todo eso también lleva un proceso mientras que salen las pruebas de que la carga no esté contaminada ni nada y que sí se pueda descargar de forma correcta. Entonces también los KPIs de tiempos que tienen que manejar de pruebas y descargas para poder descargar la cantidad de contenedores que descargan en horas, que era lo que veíamos hace unas diapositivas atrás. Ujú, totalmente, totalmente. Y es un manejo de 24/7, ¿verdad? Para que sea así de eficiente. La siguiente diapositiva nos presenta, vamos a ver, nos devolvemos un toquecito acá, eh, en sí cuánto se ha movilizado en cuestión de carga, ¿verdad? Entonces, de carga a granel tenemos un 45%, lo que es casi la mitad, es un número sumamente importante. Lo que es carga general, 39.6%, y lo que es por contenedorizada, 15.4%. Esa palabra me come. Pero vamos a practicar. Puro para trabalenguas, perfecta. Y en total, bueno, como se muestra acá, se movilizó un total de 19.75 millones de toneladas, entonces en realidad es un número, como mencionábamos, sumamente considerable. El siguiente gráfico nos muestra lo que sería carga a granel específica, un poco más de lo que ellos están manejando, por ejemplo, cemento, azúcar, que eran los que mencionaba al inicio Gaudí. Por ejemplo, tenemos que son 7.4 millones de toneladas, es un montón, la mayoría es cemento, como se puede ver incluso aquí en el gráfico. Luego de eso tenemos líquido a granel, que son 0.63 millones de toneladas, cobre 0.35, chatarra de hierro 0.23 y azúcar 0.13. Entonces, este es uno de los aspectos más fuertes que manejan ellos, mucha experiencia también, y eso es por eso que lo incluimos por acá, ¿verdad? Como un fin de demostrar que en realidad el puerto de Singapur sí es bastante fuerte en esta área. Y ahora seguimos adelante y con la importancia nos va a ayudar Marianela. Mari, creo que estás en silenciada. Disculpe. Sí, perdón. Ahora sí. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la importancia de la carga a granel y del transporte marítimo en Costa Rica, lo que representa. El puerto con mayor tráfico e importancia en Costa Rica es Puerto Moín, y estos puertos generan o transportan una cifra importante de lo que es la carga a granel. Luego está Puerto Caldera, que es el segundo puerto de más importancia, y este puerto es el que más transporta en todo el país lo que es graneles, y su principal fuente, digamos, viene de Asia. Entonces, por ahí también va el tema relacionado con Singapur. Ujú. Si gustas, pasa la hoja. Les voy a hablar un poco de lo que es el transporte marítimo. Como ya bien sabemos, el transporte marítimo es
el transportar personas o mercancías por medio de un barco o un buque. Algunas de las ventajas que esto tiene es que tienen una amplia capacidad de almacenaje en sus buques, tienen fletes mucho más económicos que hacerlo en el avión o en un tren, algún otro medio o vía terrestre. El alcance y la seguridad en las entregas, que pueden llegar las entregas hasta cualquier parte del mundo, porque el mar es demasiado extenso y los canales hay en todo lugar. Entonces eso es una gran ventaja. Y también la seguridad de que las entregas van a llegar y tienen que llegar en un tiempo estimado. La variedad de buques que hay para las diferentes cargas o mercancías, independientemente de su tamaño, de si son peligrosas. La estabilidad en los trayectos, esto de estabilidad es en los climas, que por ejemplo si uno transporta vía aérea y hay un clima en el que no se puede transportar, la mercancía se queda varada. En cambio, con el transporte marítimo tenemos la ventaja que independientemente de que hayan tormentas, la carga va a salir. Sí, y Algunos, igual ajá. algún clima, en todo caso, aunque haga un transbordo, la carga va a llegar, digamos, puede que se demore un tiempo, pero igual la carga va a llegar y va a seguir el trayecto. Entonces, eso es algo importante que nos brinda este transporte. Algunos de los intervinientes en este transporte son el transitario, el consolidador, el operador logístico, la naviera, el capitán, el broker, el estibador, el armador y el remolcador. Todas estas personas o todos estos agentes que intervienen en este proceso son realmente importantes y son indispensables para que la carga pueda ser transportada y sea transportada de forma segura y pueda llegar en los plazos en que ya están establecidos. Súper Siguiente. importante a las personas que intervienen en el proceso, ¿verdad? No jamás imaginaría que tantas personas tienen que intervenir para que todo vaya sucediendo en los tiempos correctos. Sí, pues yo antes pensaba como seguramente eso lo echan en un barco y ahí se va y llega al lugar y la persona lo recoge y listo, pero ahora que, bueno, es en esta materia he visto un montón de cosas que a mí me sorprenden demasiado porque es realmente todo un proceso, o sea, la mercancía antes de transportarla hay que hacer un montón de trámites, buscar personas que nos asesoren de cómo transportar la mercancía, ver qué es lo mejor, en qué medio es mejor transportarla, cuáles son los mejores precios, porque hasta eso hay una X cantidad de empresas que lo transportan a usted y un montón, una variedad de precios increíble. Ujú. Sí, eso. Y las navieras, un servicio que ofrecen las navieras, que es increíble, pero aunque usted contrate un servicio de un puerto a otro, las navieras pueden que ofrezcan rutas diferentes. Entonces, al final, eso es algo también importante. Inclusive hablando de esto, se me acaba de ocurrir que yo mencionaba que, bueno, Singapur y Busan son uno de los puertos más importantes de transbordo en Asia, pero curiosamente, digamos, hay una desventaja que tiene Singapur en comparación a Asia para hacer transbordos, y es que la mayoría de rutas normalmente son vía Busan por un tema de TLC, entonces también esas son hasta cosas que se deben considerar. Y ahora respecto a los intervinientes, siempre me sorprendió un montón cuando me di cuenta de los remolcadores, porque según yo el buque llegaba y él solito se parqueaba, digamos, y jamás me imaginé que ocupara muchísimo más pequeños que él para lograr acomodarse en el patio. Entonces, eso es algo que me llamó siempre mucho la atención cuando lo descubrí. Ujú. Sí, en realidad hay más de lo que uno cree en todo el proceso. Generalmente cuando uno está acostumbrado a la parte aérea, como es mi caso, veo la parte marítima y pienso, oh por Dios, ¿qué es todo esto que hay que hacer? Y que son todas estas personas. Y no porque la parte aérea sea sencilla, porque también lleva sus implicaciones. Pero la parte marítima, definitivamente hay muchas cosas que tomar en cuenta, digamos, en cuestión incluso hasta de en sí de maquinaria y demás que pueda tener el puerto para que sea totalmente efectivo. Entonces sí ha estado muy interesante todo lo que se ha aprendido durante el curso incluso. Seguimos, chicas, al siguiente. Sí. Seguimos, tiene la última parte de Maite. Okay. Ahora sí, quedan conmigo. Transporte de graneles. Cuando hicimos toda la investigación de lo que era un granel, para mí fue tan esclarecedor, porque ni siquiera sabía qué era lo que, o sea, qué era lo que clasificábamos como granel.
Para mí eso fue una total novedad. O sea, el hecho de que, porque uno siempre asume como que uno recibe la bolsita de sal que va a comprar al supermercado y que así viaja. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, para mí eso era como que, ay, así fijo es como llega al país también. Y el darse cuenta que no, que en realidad pasa, es considerado granel, que su propio embalaje es en realidad el propio contenedor de esta carga, es sumamente impresionante. En un principio yo pensaba que granel eran granos, yo decía granel, granos. ¿Cierto? No, esto del cemento o el maicito este que está súper, que es polvito también, o sea, entonces es más allá de que uno no se imagina. Sí, exacto, totalmente. Y de hecho me gustó mucho, bueno, que el profe puso en esta semana, que puso como no es magia, es logística. Y si uno lo piensa, es cierto, porque uno sí da por sentado las cosas que uno va a las compra y no piensa si eso requiere un permiso, si eso, cómo viajó, hacia dónde, por qué vías. Y ya Sí, después de estudiar todo esto, uno dice, mira, que ya uno no ve las mercancías de la misma forma. exacto. Y bueno, el transporte de graneles, ¿cómo se da? Bueno, el primer tipo, el primer medio por el cual se puede dar es por barcos graneleros. El costo de este tipo de transporte se va a establecer de acuerdo al peso de las mercancías. ¿Cómo los identificamos? Bueno, generalmente tienen una única cubierta corrida que son divididos en varias bodegas y tipo de materias primas son granos, fertilizantes, cemento, mineral de hierro, cloruro de sodio y madera. Son los que generalmente se transportan por este tipo. Y aquí podemos ver una imagen de cómo se vería o de cómo es este tipo de barco. Y aquí tienen algunos ejemplos de lo que es el contenedor para carga granel. ¿Verdad? Entonces está el open top, es el que pasa debajo del embudo, ¿verdad? Y entonces cae ahí todo el granito, lo que sea que se vaya a hacer, incluso el cemento, como veíamos. Y creo que tenemos un aviso en media reunión. Y el es el tipo tank, que es incluso, bueno, para ya cosas más líquidas y que incluso podría usarse para aceites. Entonces, esos son los tipos de contenedores que vamos a tener para este tipo de carga. Chicas, no sé si quieran agregar algo más a la presentación. En realidad esto sería todo nuestro trabajo de investigación, que en realidad aprendimos mucho. Ajá, lo disfrutamos mucho haciéndolas juntas. Sí, es Y verdad. creo que aprendí muchísimo de esto. Por ejemplo, digamos, para mí que trabajo en pricing, no trabajo tanto con granel, entonces hubieron muchas cosas durante el proceso de investigación que disfruté mucho aprender. Y sí, muy agradecida por el curso porque aprendí mucho en realidad durante todo el proceso. En realidad, de mi parte, yo no conocía nada, nada de lo que era esto, ¿verdad? Solo había llevado como una materia anterior que era como de aduanas y listo. Y hasta ahorita es que llevé como ya todo el proceso de cómo se transporta, qué se transporta y todo lo demás. Y fue súper interesante porque aprendí demasiado. Sí, definitivamente en mi caso igual. Y bueno, muchas gracias también por haber realizado este trabajo conmigo y en realidad habernos conocido ahora sí cara a cara. Y bueno, Es que esperamos que... Ujú. y eso sería, Y creo que eso para sería nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.